es muy importante tener presente algunas reglas, ¿sí? De números de oxidación. Por ejemplo, los elementos libres, cobre, zinc, magnesio, cualquier elemento libre, es decir, en su estado no combinado, el número de oxidación es 0. Para los iones que tengan un solo átomo, por ejemplo el catión cúprico o el catión zinc, el número de oxidación para el catión cúprico va a ser 2. Si fuera el catión zinc más 2, el número de oxidación es 2. Y así. Para el oxígeno, cuando forma compuestos, como por ejemplo el dióxido de carbono, generalmente el número de oxidación que siempre tiene es el -2. Por ejemplo, en el caso de algún ácido, oxoácido, como puede ser el ácido perclórico o el ácido carbónico, siempre utiliza -2. En casi todos los casos es -2, excepto que forme peróxidos, como por ejemplo el agua oxigenada. Para el caso del hidrógeno, cuando forma compuestos, por ejemplo, el amoníaco, o cuando forma, por ejemplo, un ácido, como dije recién, el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, cualquier ácido, o inclusive hasta el agua, el número de oxidación que utiliza es +1, siempre, excepto que forme un hidruro metálico como el hidruro de sodio. Ahí en ese caso, el que usa número positivo de número de oxidación siempre es el metal, prioritariamente, y el hidrógeno empieza a usar número de oxidación -1. Después hay que tener presente que las moléculas diatómicas, como puede ser estas, las del hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, el fósforo 4 y así otros similares, cuando están así no se los puede separar, no se ionizan estas moléculas diatómicas y su número de oxidación siempre es 0. Después hay que tener otras consideraciones como que la suma de los números de oxidación de un elemento, de un compuesto como puede ser el ácido por ejemplo sulfúrico. La suma de todas las cargas me va a dar 0, eso ya lo sabíamos. Por ejemplo, el hidrógeno trabaja con +1, por 2 porque hay dos átomos de hidrógeno, más el azufre que trabaja con +6, más la carga del oxígeno por la cantidad de oxígenos que hay, o sea, -2 por 4. -2 por 4 sería 8, -8, más 6, más 2, en definitiva, la suma algebraica de esto me da 0. Ahí se comprueba esta regla de que la suma de las cargas de todos los elementos que componen ese compuesto, valga la redundancia, tiene que dar 0. Y si se trata de un ion, va a ser que la suma de sus cargas va a dar igual a la carga del ion. Por ejemplo, el ácido perclórico. El cloro trabaja con +7. El oxígeno con -2, pero por 4 porque hay 4 oxígenos. Entonces, en definitiva, 2 por 4, 8, -8, más 7, la suma me da -1. Entonces, la carga de este ion es -1. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta dentro de las reglas? Que, por ejemplo, en general los óxidos no se ionizan porque la unión que existe generalmente es de tipo covalente y entonces cuando yo veo un anhídrido, un óxido, generalmente no lo tengo que ionizar. Hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, el dióxido de azufre o el anhídrido
fosforoso o el anhidrio fosfórico, cualquier óxido que yo encuentre en una ecuación química, no debo ionizarlo.